Campeón del mundo con España en 2010. Hablamos de fútbol, hablamos de mundial, hablamos de conseguir ese mundial, estamos hablando de la épica, estamos hablando de lo máximo que se puede conseguir dedicándote a esto, ¿no? Es como para un músico conseguir un Grammy, un actor un Oscar, o la gente que estamos en el fútbol un mundial, ¿no? Dani Alves, lo lográs fichar. ¿Cómo es todo ese proceso para encontrar ese talento tan grande y terminar fichándolo? Yo venía ya a Uruguay sabiendo que existía un lateral derecho en Brasil, que se llamaba Dani Alves, que jugaba en Vitória de Bahía, que lo había visto previamente en el mes de agosto en el torneo del Cotif en Valencia, en España. Fui a ver los entrenamientos de su selección, hice alguna reunión con el jugador, acompañado de su representante y algún miembro de la Federación Brasileña de Fútbol. Y luego, pues claro, posteriormente había clubes como Juventus o Real Madrid que estaban interesados también, pero estuvimos sensatos, rápidos, hábiles y pudimos llegar 5 minutos antes, que era un poco la estrategia. Bueno, Guille, tenemos un nuevo episodio y tenemos un invitado especial, ¿no? Un campeón del mundo. Literalmente un campeón del mundo, así que comenzamos. Bueno, para las personas que no te conocen y les contarías un poquito de vos, ¿cómo te presentarías? Bueno, me presentaría como un profesional del fútbol. Mi nombre es Antonio Fernández, para la gente que no me conozca. Llevo pues 24 años en el fútbol profesional. He pasado por diferentes clubes e instituciones y afortunadamente, como decíais en la entradilla, no solo la suerte de ser campeón del mundo, también de España, de Europa, con distintos títulos. En este momento la verdad es que me encuentro en un proyecto muy bonito, muy interesante, en Uruguay, con un amigo que bueno, tiene en propiedad un equipo de la B, Cooper, clásico del fútbol uruguayo, y le hago una asesoría externa. La verdad es que vengo cada 3 meses a Uruguay aproximadamente, después nos juntamos cuando viene por Europa, vengo y trato de, bueno, pues de ver jugadores, seleccionar y detectar talentos. Al mismo tiempo él tiene una empresa de representación con jugadores importantes para mandar a Europa, así que bueno, de alguna manera desde Madrid viajando por todos lados y viniendo puntualmente hasta el Uruguay, la verdad es que me encuentro muy satisfecho de esta colaboración que estoy haciendo con él, porque la verdad es que me hace sentir pleno y creo que nos va muy bien. Y ahora, si queréis, pues podemos desglosar un poco Ok. estos 24 años de trayectoria. Ok, ok. ¿Y cómo empezó todo este camino? Bueno, a nivel profesional empieza en el año 2000, aunque si nos vamos un poco atrás, tenemos que decir que provengo un poco del fútbol de barrio como todo el mundo, ¿no? Que finalmente, como todos los que tenemos la suerte de llegar a la élite, al final siempre hay un inicio. Un inicio como jugador, lamentablemente tuve 3 lesiones de rodilla que me apartaron de los terrenos de juego muy pronto. Ahí ya empecé a prepararme como técnico y bueno, estuve durante bastante tiempo en el Guadalcacín, que es el equipo de mi pueblo, donde yo me crié y donde vive mi familia principalmente. Y ya en el año 2000 es cuando arranco como profesional. Ahí hay un antes y un después. En el año 2000 yo acudo al curso nacional de entrenadores. Ahí tengo como compañeros a varios exjugadores del Sevilla muy importantes, como Pablo Blanco, Antonio Álvarez y sobre todo Manolo Jiménez. A este último le gustaba mucho cómo veía el fútbol, le habló a Monchi de mí, hizo que nos juntáramos, que nos tomáramos un café, y después de aquel mágico café, afortunadamente nada se paró para mí desde el año 2000 hasta ahora, y gracias a Dios he tenido una muy bonita trayectoria. Claro, una carrera con muchos, que no muchos pueden. La realidad es que sos una de las personas que tiene el privilegio de contar muchas historias, muchas anécdotas, todo en el ámbito profesional, hablando del fútbol, obviamente, y estás ligado a muchos jugadores, estás ligado a muchos torneos internacionales y también tuviste la suerte de que incluso muchísimos jugadores, que es a lo que máximo uno puede aspirar, salir campeón del mundo. Contanos un poquito de eso, cómo se sintió, cómo fue todo, cómo ingresaste a la selección, contanos todo eso. Bueno, la verdad es que arranco en el año 2000, como os digo, en el Sevilla. En el Sevilla empiezo haciendo labores de scouting normal. De hecho, yo arranco en enero del 2000. Como sabéis, en Europa las competiciones terminan en junio. Yo tuve un contrato de 6 meses, que era un poco para poner una prueba, para ver cómo funcionaba, para que nos conociéramos. Afortunadamente en junio las cosas fueron bien, me subieron al primer equipo, me hicieron 2 años más de contrato, luego me hicieron responsable de fútbol internacional. Ahí en el año 2003 me cruzo con uno de los futbolistas que han marcado mi historia deportivamente hablando, que es Dani Alves, que precisamente lo firmamos en el año 2003 en un Sudamericano Sub-20 en Uruguay, en Punta del Este.
Y bueno, ya luego me hacen secretario técnico del club, prácticamente mano derecha de Monchi para todo. Y fue una época dorada del Sevilla, del 2000 al 2006. Es el despegue total del club para convertirse en lo que es el Sevilla de hoy, un grande de Europa. Y desde entonces hasta ahora ha ganado nada más y nada menos que 7 Europa League, más allá de alguna Supercopa de Europa, Copa del Rey, Recopa de España, una locura. ¿Y cómo crees que, bueno, nos contabas un poco, Dani Alves, que lo lográs fichar, cómo es todo ese proceso para encontrar ese talento tan grande y terminar fichándolo? O sea, decir no se me escapa, básicamente. Claro. No, hombre, uno tiene que tener primero una planificación previa de qué vas a ver, sobre todo porque tienes que tener en cuenta dónde estás, ¿no? En mi caso estoy en el Sevilla, que era un equipo en esa época con escasos recursos económicos. El Sevilla del 2000 al 2007 prácticamente es cuando hace un despegue en lo deportivo, en lo económico y en lo social, y principalmente es por la adquisición de jugadores a un precio muy bajo y después de que rindan en el campo, de que nos den un rendimiento inmediato y ponerlo en una vidriera, poderlo vender a un precio alto, ¿no? Ese fue el despegue a nivel económico, a nivel social y a nivel deportivo fundamentalmente, que es la base de cualquier club de fútbol. Entonces, después de esa planificación previa, yo venía ya a Uruguay sabiendo que existía un lateral derecho en Brasil, que se llamaba Dani Alves, que jugaba en Vitoria de Bahía, que lo había visto previamente en el mes de agosto en el torneo del Cotif en Valencia, en España. Pues ahí uno tenía que estar un poco astuto también. ¿Por qué? Porque hay igualdad de condiciones. Hay 10 clubes en Europa en esa época que a base de dinero te lo levantan al jugador. Entonces, bueno, yo ahí me fui a ver los entrenamientos de su selección, hice alguna reunión con el jugador acompañado de su representante y algún miembro de la Federación Brasileña de Fútbol, hasta que finalmente en la parte personal y del entorno, que también se estudia del jugador, tomamos la decisión. Y luego, pues claro, posteriormente había clubes como Juventus o Real Madrid que estaban interesados también, pero estuvimos sensatos, rápidos, hábiles y pudimos llegar 5 minutos antes, que era un poco la estrategia. No, una locura totalmente. Y así como me decís que tuviste la posibilidad de fichar a Dani Alves, ¿qué otros jugadores de élite también tuviste la posibilidad de poder firmarlos? Bueno, la verdad es que el trabajo se hace en conjunto, ¿no? En el Sevilla en esa época la dirección deportiva la lideraba Monchi, pero alrededor de Monchi no era solamente Antonio Fernández. Estaba Ramón Vázquez, estaba José Luis Ruda, estaba los ya desaparecidos Pepito Alfaro y Manuel Ruiz Sosa, posteriormente Rosendo Cabezas y después ya la gente que vino entrando, pero ese era el equipo inicial. El tema de Dani Alves sí se habla siempre de la vinculación directa conmigo, porque fue en enero del año 2003, el mercado invernal para nosotros termina el 31 de enero y tomamos una decisión para bien o para mal, porque no había posibilidad, como era lo habitual, que pudiera venir otro compañero a corroborar lo que había visto yo. Siempre rotábamos para contrastar informes y opiniones y tomar una decisión más consensuada, ¿no? Entonces, en ese momento, como no existía la posibilidad, era o nos arriesgamos y tomamos una decisión o nada. Y en ese caso, Monchi pues tenía toda la confianza en mí, me dijo: lo que tú ves como si lo viera yo, si estás convencido vamos adelante, y ya está. Pero el resto de jugadores, por los que me preguntan, es un trabajo no de Antonio Fernández, sino de un equipo de trabajo liderado y comandado por Monchi, y ahí en esa época vinieron jugadores como Julio Batista, Luis Fabiano, Adriano Correia, Renato, Canuté, Poulsen, bueno, una infinidad de jugadores, todos mega conocidos, que hicieron las delicias de todos los sevillistas durante una década. Y bueno, y por eso tenemos el Sevilla que tenemos hoy, porque se empezó a construir ahí en ese momento, en el año 2000. ¿Y cómo es ese primer contacto con Dani Alves? O sea, si bien vos lo puedes ver y decís, sabe jugar al fútbol, ¿cómo es el primer contacto de no solo el tema futbolístico, sino ya a nivel personal? Sí, mira, el tema futbolístico siempre es importante tenerlo claro. Evidentemente hay jugadores que son muy buenos y muy talentosos, pero no te sirven por diferentes cuestiones, por modelo de juego, idiosincrasia del club, de la ciudad a la que va a ir, por un montón de historias. Cuando vemos que calza perfectamente con nuestro modelo de juego en el Sevilla, la idiosincrasia del español de la parte de Andalucía se asemeja mucho al latinoamericano, somos gente de mucho sol, es muy similar al brasileño. La segunda parte es tratar de estudiar un poquito a la persona y el entorno social, porque claro, tampoco puedes firmar a un excelente jugador que sea una malísima persona y que luego te arme un lío en el vestuario, ¿no? Entonces el primer contacto fue esa cena a la que os hacía mención antes, y ahí en esa cena, al final esa cena se convierte en una entrevista de trabajo, camufladas, porque estás comiendo con el jugador, con su representante, estás hablando de cine, de otros partidos, de tal, pero siempre hay 4 preguntas clave para tratar de extraer del futbolista lo que tú necesitas
conocer. Ok. Y en ese momento los ojos de Dani brillaban como 2 soles. Me transmitía que llévame ya, quiero ir para allá, ¿no? Claro. Entonces ahí lo tuve súper claro. Después ya, bueno, desde esa cena vi varios entrenamientos más, un partido más o 2 de la primera fase y ya no aguanté ni a la segunda. Me fui para España, tramitamos todo y cuando terminó el campeonato, una semana más tarde, Daniel ya estaba en Sevilla. Bien, ok. Me gustaría que puedas contar un poquito qué es exactamente o puntualmente lo que el trabajo tuyo, el laburo tuyo dentro del fútbol, que es un poquito el detrás de escena, lo que no se ve, y cuáles son los factores más importantes a la hora de fichar a un jugador, que como decías vos, no solo es ver la calidad futbolística o el talento que de por sí puede llegar a tener. Claro, a ver, la labor es muy amplia porque la industria del fútbol es muy amplia. Yo he tenido la fortuna de asumir muchos diferentes roles dentro de lo que es dirección deportiva. Desde director deportivo, máximo responsable de la parcela de dirección deportiva, que consta principalmente en confeccionar la plantilla o el plantel de jugadores, tanto del primer equipo como del filial, temas de entrenadores y demás. He ejercido también como jefe de ojeadores, coordinar todo un departamento donde hay, en función del equipo, 2, 3, 5 o 15 personas que se dedican al scouting, que están distribuidos por zonas geográficas o por niveles futbolísticos, y después está el scouting, que también empecé haciendo esto. Al final se trata de recopilar un montón de información que después nos permita tomar decisiones que se acerquen un poco a las realidades que necesitamos. O sea, al final tú necesitas mejorar una plantilla, ver qué presupuesto tienes y ver qué modelo de juego tienes para buscar dentro de esa posición el que se adecue más al modelo de juego ese, que es el que le va a hacer triunfar o no, porque si no el entrenador no lo va a poner. O sea, no es lo mismo firmar a un entrenador, hablo de técnicos españoles, para Manuel Pellegrini que para Manolo Jiménez. Total. Porque a lo mejor un medio centro para uno con su modelo de juego quiere algo que para el otro no es tan importante. Hay entrenadores que no les gusta jugar con extremos y jugar con interiores por dentro. Entonces, la labor del scouting de todo el equipo de dirección deportiva, hasta el que cuando se toma la decisión final, tiene que ir muy enlazada a una idea de juego. Porque si no, al final, si firmas lo que a ti te gusta, pero no está en consonancia al modelo de juego que tiene el equipo, al final estás metiendo la pata. O sea, al final estás firmando un jugador que está destinado a fracasar, porque con ese entrenador no va a jugar nunca, ¿no? Claro, por más que sea un super crack, por ahí no va a encajar. Es el caso, por ejemplo, no sé, de Coutinho en su momento en el Barça, por ahí Hazard en el Real Madrid, que son jugadorazos, que vos lo veis, son jugadorazos, pero no terminan encajando. Claro, sí, es que esto lo vemos con grandes estrellas. Son estrellas mundiales, pero no es lo mismo ver a Fernando Torres en el Chelsea que en el Liverpool con Rafa Benítez, ¿no? Claro. O sea, y de esto podemos hablar de mucho, porque hay entrenadores que quieren laterales de largo recorrido, que sean profundos, que tienen buenos centros, que tal. Hay otros que no quieren que pase de medio campo. Hay algún entrenador que quiere tener la posesión del balón y a partir de ahí defenderte con la pelota. Hay otros que se la dan al contrario, repliegan, presionan y presión tras pérdida. Es que esto es el kit de la cuestión, ¿no? Hay muchos factores, al final también la capacidad del jugador para adaptarse. Totalmente. Hay jugadores que tienen una facilidad tremenda para poderse adaptar a una circunstancia y al contexto de la competición a la que vaya, y otros que no se adaptan tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol español la adaptación de un sudamericano es mucho más sencilla, pero la gente se cree que es más sencilla de lo que es. No, como se habla el mismo idioma, ya no. A ver, todos hablamos castellano, pero todos tenemos nuestros modismos. O sea, si viene un sudamericano a España y se mete en un vestuario y empiezan a hablar rápido, no se entera de nada de lo que están hablando. Lo mismo que si un español viniera a Argentina o a Chile y empiezan a hablar y no se enteran. Eso es palabras. Claro. ¿Y en promedio cuánto se tarda la adaptación de un sudamericano a España, por ejemplo? Yo creo que lo normal para que un sudamericano dé el nivel máximo, 6 meses. O sea, un semestre, que no quiere decir que el primer semestre no haga nada. Va a tener sus picos de calidad, va a tener sus momentos álgidos, pero para que coja esa velocidad de crucero, que no está relacionada directamente con que esté bien o esté mal, pero que ya esté bien integrado en la cultura europea, en la forma, en la metodología, en el sistema de entrenamiento, en la alimentación, en un montón de factores de los cuales depende el rendimiento de un futbolista, yo creo que 6 meses es el tiempo más o menos aproximado para que esa velocidad de crucero coja su nivel, ¿no? Y vos que has trabajado con, muchísimos jugadores y has tenido la posibilidad de estar en contacto muy cercano junto a ellos, tomándote un café, una cena, al fin y al cabo muy juntos.
¿Qué tan importante es la cabeza en un jugador de fútbol? Yo creo que es tan importante como cualquier otra cualidad. O sea, nosotros cuando hablamos de condiciones a la hora de analizar a un jugador, uno está muy pendiente de la parte física. El fútbol cada día es más físico. No se conciben hoy jugadores que a lo mejor jugaban en los 70 o en los 80, porque es otro fútbol, porque evoluciona y en cuestiones físicas ahora el fútbol está muchísimo más avanzado. Después de la parte física estaría la técnica y la táctica. La técnica que tiene que ver con el talento, con las habilidades, con la destreza de poder interpretar todas las acciones técnicas individuales y colectivas en beneficio del equipo. Estaría la parte táctica que tiene que ver con la interpretación del juego, con la toma de decisiones y la lectura del mismo. Y después está la parte psicológica o mental, que es la que tú me dices. Si uno tiene las tres primeras buenas y la última la tiene mala, al final la media te baja mucho. O sea, un jugador que además opta a jugar al más alto nivel, mentalmente tiene que estar muy preparado. Y muchas veces no se tienen o no se quieren tener todas las herramientas necesarias para prepararse. Lo normal es que si un jugador quiere estar bien físicamente, entrene, esté con su equipo, capaz que tiene un personal trainer aparte, tiene un gimnasio en casa y hace algo. Si técnicamente, pues lo mismo pero con balón, a lo mejor mentalmente nos cuesta más acudir a lo mejor a un profesional que nos ayude. Que es que para ir al psicólogo no hace falta tener un problema. O sea, que es que al psicólogo hay que ir a hablar y lo mismo que hay que ir al fisio a descargar. Yo no voy al fisio cuando estoy ya que no puedo moverme ni bajarme de la cama porque me duele la espalda. Lo lógico es ir regularmente. Alguna gente una vez a la semana, otra una vez cada 15 días y otra una vez al mes. Hay que ir. Pues al psicólogo igual. Al psicólogo no hay que ir cuando uno tiene un problema. Al psicólogo hay que ir de manera frecuente a hablar, a que te ayude, a que te dé herramientas para que tú puedas de alguna manera administrar todas las emociones y eso es básico. Entonces la cabeza, no digo que sea el 25% estos cuatro factores, pero no puedes tener mucho de las tres primeras y no tener nada de la parte mental, porque ya de entrada el trabajar bajo presión, el estar dependiendo de un resultado, el que la prensa hable de ti, en que la afición haya un momento de bajón físico tuyo que te esté molestando. Claro. Eso hay que saber administrarlo. Total. Es que al Eso final es fundamental. es como una mesa, tenés 4 patas, le sacas una y empieza a tambalear. Ahí está. Es O sea, más. que muchas veces hay jugadores que tienen menos recursos técnicos, que no interpretan también en lo táctico, pero son muy fuertes mentalmente y se mantienen mucho más tiempo. Ok. O sea, prevalece eso Claro. a los talentosos que no tienen una mentalidad fuerte. Porque en el fútbol de primer nivel hay que trabajar con presión siempre. Claro. Recién hablabas un poquito no sé, mencionabas un poquito los años 70 y cómo el fútbol ha evolucionado y se ha transformado. Si vos me tuvieses que contar un poquito bajo tu perspectiva en qué ha cambiado el fútbol y por qué es tan diferente a hace, no sé, 50 años atrás, ¿qué es lo que me dirías? Bueno, yo creo que el fútbol evoluciona como evoluciona todo en la sociedad. O sea, no hay nada que no evolucione en la sociedad, afortunadamente. El fútbol cambia porque hoy día hay más recursos que había antes. Hoy día, yo me acuerdo cuando yo era niño, al menos en España, se daba un partido por televisión a la semana y gracias. Está todo el mundo pendiente a las 8 de la tarde para poner el partido. Hoy tenemos 20 partidos diarios. Los recursos económicos que aportan las televisiones. Desde la época de la que hablamos hasta ahora, la incursión de los preparadores físicos, luego de los entrenadores de porteros, luego del coach deportivo, luego del nutricionista, luego del psicólogo del deporte, el nivel de exigencia, el número de partidos que se juegan. O sea, al final todo evoluciona mucho, ¿no? Evoluciona mucho en función de cómo evoluciona la sociedad y a día de hoy el nivel de exigencia es muy alto y como decía antes el factor físico es fundamental. O sea, si ves un partido hoy de los 80, ves que los jugadores juegan andando. Son muy talentosos, muy tal, pero se juegan andando. O sea, no existe la presión que hay hoy, no hay el ida y vuelta que hay hoy día. Entonces sería muy difícil que esos jugadores jugaran en el fútbol de hoy. Y algunos jugadores que hoy juegan y muy bien, les costaría porque son máquinas a nivel físico, pero en otras cuestiones quizás no son tan fuertes. Sí, totalmente. Ok, ok. Y para entender un poquito, porque todo el mundo habla de la vida de una persona que vive del fútbol, ya sea dentro del campo o afuera, y todo es maravilloso, siempre es qué linda la vida del futbolista y demás. Pero, ¿cómo es un poquito realmente la vida de una persona que vive del fútbol, el detrás de escena, por así decir? ¿Es tan lindo como realmente lo dicen que es? Hombre, la vida del futbolista para mí es la mejor vida del mundo en el sentido de que vives de tu pasión
cobra, si estamos hablando de élite, muchísimo dinero de lo que hace y está todo muy bien. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con el típico comentario banal de la calle de qué bien viven los futbolistas, qué de dinero cobran, cuánta cantidad para lo poco que hacen. No, lo poco que hacen no, lo poco que ve determinada gente. Porque un futbolista a lo mejor llega a su centro de entrenamiento a las 7:30 de la mañana o las 8, hace un poco de gimnasio, desayuna, lo ve el fisio, sale a entrenar, luego tiene, y a lo mejor se va después de comer a su casa. Y después, aparte, evidentemente, un futbolista tiene que renunciar desde muy joven a muchas cosas que otra gente sí hace. Ya no me refiero solamente a salir de fiesta o a cenar un día, sino hay muchísimas cosas. O sea, muchísimos alimentos que te gustaría comer y no comes, muchísimos no a tus amigos de poder ir a algún lugar pues porque tienes que entrenar, tienes que jugar, tienes que estar bien. O sea, que la vida del futbolista es una vida sacrificada. Que es bonita, posiblemente la más bonita del mundo. En el sentido de que si amas el fútbol, no hay nada mejor que ser futbolista. Pero esto no quiere decir que mira qué bien viven y mira cuánto cobran. Si cobran primero es porque generan. Y segundo, está bien pagado, porque claro, si cada semana hay 60.000 personas en un estadio viendo partidos, si se venden no sé cuántas camisetas, si las televisiones pagan por pinchar el partido y se ven todo el mundo, ¿y eso quién lo está generando? ¿Lo está generando uno de aquí o el del cuarto o el de ahí abajo? No, lo generan los jugadores, evidentemente tiene que repercutir en la industria del fútbol, pero los actores principales de la historia del fútbol son los futbolistas. Eso es así. Claro, totalmente. Al final el fútbol mueve muchísimo, muchísimas personas, muchísima masa. Me hablabas del dinero. ¿Vos crees que el fútbol está perdiendo un poco la esencia por tanto dinero dentro de él? Yo no creo que sea una afirmación cierta, en el sentido de que el dinero sí que a veces puede llegar a confundirnos, pero en el caso de España, por ejemplo, está mucho más regulado ahora que antes. O sea, antes los clubes tenían muchas deudas, parecía que si no se pagaba no pasaba nada, se acumulaban deudas con la seguridad social, con la hacienda pública, y se seguían comprando jugadores de 5, de 10, de 15, de 40 millones de euros y no pasaba nada. Hoy día eso no pasa. Hay un límite salarial, hay un control económico y una ley del fair play para saber qué se puede gastar en función de cuánto ingresa, tienes que garantizar los pagos. Yo en mi primera época, en los inicios de los 2000, cuando los clubes europeos veníamos aquí a los torneos sub-17, sub-20, podíamos comprar relativamente fácil a cualquier jugador y llevarte 3 jugadores, uno por 1,5 millones, otro un préstamo por 1 millón con una opción de compra y capaz que invierte 3 millones en el otro. Hoy día es muy difícil. Hoy día vienen a comprar los que realmente tienen un pulmón económico importante y hay otros alrededor que están esperando a ver si me cae algo a préstamo, a ver si no termina de cuadrar ahí y me puedo permitir traerlo a menor precio. O sea que yo creo que evidentemente luego están las multipropiedades y están los equipos que evidentemente todos sabemos, y hablando de esto se nos vienen a la cabeza, que tienen muchísimo dinero. Pero yo creo que el dinero, aunque ha aumentado muchas cosas, se ha ordenado bastante y de alguna manera ha dignificado la profesión, porque antes iba y a lo mejor un jugador se quedaba no sé cuánto tiempo sin cobrar, o a Hacienda había una deuda tremenda. Hoy día sobre eso hay un control tremendo y yo creo que eso es muy bueno. O sea, hay un orden muchísimo más grande, pero sí, yo creo que el fútbol es una profesión, es la más linda del mundo para mi parecer, pero hay un negocio detrás de ello. Ahora sí me gustaría preguntarte, ¿vos qué pensás sobre las famosas polémicas o arreglos detrás de partidos, jugadores, árbitros, justamente en la élite mundial o incluso en el fútbol internacional? ¿Realmente es algo que pasa? ¿No pasa? Mira, yo principalmente no he visto nunca nada raro en 24 años de profesión, más allá de las especulaciones que puedan llegar a haber, pero yo no creo en que... Yo creo en la honestidad de los árbitros. Evidentemente, como de un jugador puedes pensar, este es muy bueno, este no me gusta tanto, de los árbitros también es lógico que uno diga, pues me gusta más este que este, ¿no? O este es como más resultadista, es más tarjetero, puede ser más casero, es más valiente fuera de casa. Bueno, cada uno los cataloga como sea, pero yo creo por encima de todo en la honestidad de los árbitros. Y en los arreglos de partidos, ¿se han podido existir? Pues no lo sé, los comentarios están ahí, yo personalmente no los he visto. Yo lo máximo que he podido ver es un pacto de no agresión, que a lo mejor después de un resultado de empate, faltando 15 minutos y clasificando esos dos equipos, oye, pues voy a intentar que no me hagan daño y al mismo tiempo, entonces los 3 cuartos de cancha hacia adelante, como que baja todo.
pero yo creo que eso no está ni intencionado. Si no llega un momento que el resultado está así, te enteras de un resultado de fuera y ves que los dos entran y al final automáticamente aparece el mecanismo de pacto de no agresión, que yo creo que eso no está pactado previamente ni nada, pero de ahí a algún tipo de conjura como para poder establecer un resultado final, me parece que hay una distancia muy larga y yo personalmente nunca he visto nada de eso. Ok. ¿Y cómo es la relación entre, o qué tanto influye la prensa en los equipos, en los jugadores, en los dirigentes, el cuerpo técnico y demás? ¿Influye realmente un montón? ¿Realmente no le dan bola? ¿Cómo funciona todo esto? Hombre, yo creo que la mayoría de los profesionales, yo creo que están los dos extremos. Dentro de la industria del fútbol, hablo de jugadores técnicos y todos los que estamos alrededor, ¿no? Están los que le dan mucha bola y leen absolutamente todo y están enganchados últimamente a las redes sociales, más allá de los medios de comunicación tradicionales, y están los que, nada, o sea, están los dos extremos. O lo lees todo o no lees nada. Sí es cierto que hay una influencia periodística importante. Hoy día date cuenta que de la evolución que hablábamos antes, ¿no? Anteriormente había a lo mejor 3 rotativos por cada ciudad, 2 emisoras de radio y poco más. Hoy día tienes medios digitales, tienes redes sociales, tienes podcast, tienes los rotativos normales, tienes las radios, las televisiones, las locales, las regionales, las nacionales. Y bueno, y al final siempre hay una influencia, evidentemente, sobre todo porque, aunque no queramos reconocerlo, hay periodistas que muchas veces van a su medio de trabajo con la bufanda casi, o sea, porque en función de qué tenga que escribir y de quién tenga que escribir, pues eso se nota mucho. Pero evidentemente sí que hay una influencia dentro de lo que es el periodismo en la correlación con el resto de la gente. Claro, claro. Sí, se entiende totalmente. Te quería preguntar un poco, actualmente, ¿vos cuál crees que es la liga que más nivel tiene? Tenemos la Premier, tenemos la liga justamente italiana. ¿Cuál es la que a tu parecer Bueno, está las mejor? 5 grandes ligas, todo el mundo sabe cuáles son las 5 grandes ligas. Yo soy un defensor nato de la liga española por muchos motivos, pero sí es cierto que uno no puede no puede tener una venda en los ojos, ¿no? Entonces yo creo que últimamente la Premier está un poco por encima de la liga. Yo creo que por muchos factores. Yo en el último año he estado viendo bastantes partidos de la Premier, tanto en directo como en televisión, y evidentemente hay mucho talento en la Liga Española, pero en el cómputo global, en la Premier pasan más cosas, cualquiera le gana a cualquiera, el ritmo mucho más de ida y vuelta, los jugadores no tratan de engañar tanto al árbitro, estos dejan jugar mucho más y esto es mucho más atractivo. Después hay otro condicionante importante. Yo creo que en la Premier también hay mucho respeto por el fútbol. Quiero decir con esto que en las aficiones al final se aplaude el talento, se aplaude el buen juego, se aplaude el buen comportamiento, el fair play. Y las aficiones, no digo que en cualquier partido no se pueda liar la mundial, que también, Sí. porque al final descerebrado hay en todos lados. Sí. Pero lo normal es que el respeto prime, ¿no? Y ves a una afición aplaudiendo al equipo opositor de los suyos con mucha facilidad. Y otro factor importantísimo en la Premier es a nivel organizativo, ¿no? Tú cuando sale el calendario en agosto para empezar a competir o en julio cuando lo sortean para empezar a competir en agosto, puedes hacer planes para irte a ver a tu equipo en el mes de abril, porque ya sabes qué día exactamente, a qué hora, dónde juegas, cosa que en otras ligas no, ¿no? Que los horarios se ponen 2, 3 semanas antes. En la Premier, desde que se sortea, ya sabes del primer al último partido, el día, la hora, ubicación y ahí no hay cambio, con lo cual eso también facilita mucho, ¿no? Es un tema organizacional que la verdad es que es de aplaudir también. Yo creo que la Premier a día de hoy está un escaloncito por encima de la Liga, que yo creo que son las dos grandes dentro de las 5 grandes ligas. Ok. ¿Y vos cómo ves el futuro del fútbol español de acá, no sé, a los próximos 10 años? Pues la verdad es que lo veo muy saludable por varios factores. Primero, yo creo que en España hay una cosa que es muy importante, que se trabaja muy bien el fútbol base. En España hay técnicos excelentes en la base, que yo creo que es donde tienen que estar los buenos entrenadores, en la base, para enseñar a los niños, pues, no solamente las acciones técnicas, que las puede enseñar cualquiera, sino los fundamentos del juego. Porque ayer o antes de ayer hablaba con un amigo mío precisamente de que cuando un jugador adquiere conocimientos y fundamentos del juego, a la hora de ejecutar esas acciones va a brillar más. O sea, yo te pongo el caso de Iniesta. ¿Por qué es brillante Iniesta? ¿Por qué ha sido el jugador que ha sido?
porque tiene un talento incuestionable, pero porque tiene una capacidad de interpretación del juego que está fuera de la lógica. Y es porque llega muy pequeño a la Masía y ahí hay una metodología como muy establecida y aprenden, o sea, crecen no solo mejorando sus aspectos físicos, técnicos y tácticos, sino conociendo en profundidad todos los fundamentos del juego. Entonces no es lo mismo decirle a un niño que haga un desmarque de ruptura o un desmarque de apoyo si previamente tú no le has explicado qué es eso. Claro. En qué zonas del campo lo tiene que hacer, qué inconveniente hay, qué ventaja puede sacar. Entonces, claro, hay muchos entrenadores de fútbol base que ves cómo abroncan a sus jugadores por algo que ellos no han sido capaces de transmitirle el mensaje de lo que es. Entonces luego quieren quedar muy bien de cara a la grada, abroncando a un niño con 10, 12 años, cuando anteriormente no le han explicado aquello que él está demandando que haga el niño, ¿no? Totalmente. Sí, nos hablabas, bueno, un poco de Iniesta, que todo el mundo sabe que es un crack mundial. Vos, en tu opinión, ¿ves algún próximo Iniesta, un próximo Xavi en la Liga Española? Pues sí, afortunadamente sí que los hay, porque yo creo que la cantera española parece inagotable. O sea, cuando ganamos el Mundial en el 2010 decíamos, como esta generación ya no va a venir ninguna, ¿no? Y creo que va a ser muy difícil, pero está viniendo otra generación que dice, tú cuidado, que si no están como aquella, que es muy difícil, van a estar cerca. Y ya no me refiero solamente a España como país, te vas a las canteras, a la Masía, a la cantera del Real Madrid, del Atleti, del Villarreal, del Sevilla, del Atleti de Bilbao, y es que veas, te vas a cualquiera de las ciudades deportivas a ver jugadores. Ya no te voy a decir lo más pequeñito porque para mí eso es un fútbol recreativo totalmente. Cuando empieza el fútbol de verdad, porque yo lo divido en fútbol recreativo y fútbol competitivo. Fútbol recreativo desde que empieza con 4 o 5 años a jugar hasta que tienes 12 o 13, que ya a partir de ahí se va estructurando, se va generando un poco el perfil de jugador, qué posición voy a definir finalmente por las características que tengo y demás. Ahí empieza el fútbol competitivo, el fútbol de verdad. El fútbol donde empieza el embudo, que cada año se van cayendo más chicos hasta que llega solamente a aquel elegido, ¿no? Te vas a cualquiera de ellas y ves a chicos entre 14 y 18 y 19 años que te quieren matar. Que esto es una locura. Pero da igual, vamos a ir este fin de semana a Lezama, a ver chicos del Atleti. O nos vamos a ir a la carretera de Utrera, a ver a los chicos del Sevilla. O nos vamos a ir a la Masía o nos vamos a ir a Valdebebas. Y es que en cualquier equipo ves muchísimos jugadores. ¿Qué ocurre? Que evidentemente en los equipos, cuanto más grandes son, más estrellas compran del exterior, eligiendo y más bloqueada tienen la entrada. Al final esos jugadores se esparcen por otros grandes equipos y lo tienen complicado. Pero la cantera del fútbol español creo que está garantizada por muchos más años, con lo cual, y ciñéndome a tu pregunta, dentro de 10 años el fútbol español va a estar a la altura que ha estado los 10 últimos años. O sea, peleando con la Premier por ser la mejor liga, que un año es uno, un año es otro. Los años que hemos tenido a Messi y a Cristiano, yo creo que hemos ido lejos, la mejor liga del mundo. Ahora que ya no están, que pasaron un poco su carrera, aunque siguen en activo, pero ya en otras ligas un poco menores, yo creo que la Liga Española va a seguir compitiendo con la Premier siempre por ser las dos mejores y después ya el respeto de las otras tres para el bloque de esas 5 grandes ligas. No, totalmente. España está dotada de jugadores increíbles que no paran de nacer y vos decís, ¿cómo es que aparece un jugador de este calibre? Como es el caso, por ejemplo, en el Barcelona, son todos chicos, tiene una plantilla de un promedio de edad muy joven y gente joven y muy buena, como es el caso, por ejemplo, de lo que es Lamine Yamal, de lo que es Pau Cubarsí. ¿Qué pensás de estos chicos que tienen, no sé, 17, 18 años y juegan en el FC Barcelona y a ese nivel justamente jugando en el FC Barcelona, con todo lo que implica? Claro, pienso primero que son muy fuertes mentalmente, lo primero que hablábamos en la charla. O sea, mentalmente tienen que ser muy fuertes. Porque metan a un chico, creo que Pau debutó con 16 y Lamine también, que le tiren la camiseta y lo tiren al campo, hay que estar muy bien preparados para poder soportar todo esto. Después demuestra que el fútbol base funciona muy bien y que cuando hay que tirar de gente, finalmente dan la cara. Al final sí, siempre salen los mismos nombres, pero yo me remito un poco a lo que os decía antes, porque en el Barcelona están Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Casado, ya de unos años atrás Pedri, aunque vino de Las Palmas, o Gavi, que lleva desde muy pequeño aún siendo sevillano en Barcelona, pero es que te vas al Sevilla y está Juanlu, está Carlitos Álvarez, hay un montón de gente, y te vas al Madrid igual. ¿Qué pasa? Que en función de qué año y qué necesidades tengan los equipos, tienen más o menos oportunidades estos chicos. El Barcelona últimamente no ha tenido muchas posibilidades de salir al mercado a gastar una millonada en traer 10 jugadores, ha tenido que traer menos. Puerta abierta para los de aquí. Hay otra época que a lo mejor tiene capacidad y compra 10 jugadores en vez de a 2 y los de ahí no salen tanto, ¿no?
Estos son momentos y ciclos. Lo que está claro es que chicos con esa edad, cuando lo tiran al ruedo, son capaces no de hacer un partido bueno, sino de mantenerse, es porque evidentemente son grandes jugadores. O sea, es que te vas al Mundial Sub-17 último, donde Pau Cubarsí, donde Héctor Ford, lateral derecho, toda esta gente se ven que en cuanto les den la oportunidad, la confianza. Y la confianza no es sacar los 10 minutos uno de cada 4 partidos. La confianza es darle 5 partidos seguidos. Juega, equivócate, diviértete, aprende. Porque al final el éxito no se concibe si no hay un error antes. Tú te tienes que equivocar para aprender de él, seguir la senda que llevas para conseguir el éxito finalmente. Y yo creo que eso en el Barcelona, por ejemplo, se hace muy bien. Hablando un poquito de toda esta juventud de chicos que hay y la plantilla que pudo formar justamente la selección española, que acaban de salir justamente campeones de la Eurocopa, y vos teniendo la posibilidad de haber estado y ser partícipe, obviamente, muy importante de lo que fue la Copa del Mundo 2010 siendo campeón de España, ¿te ilusiona este nuevo equipo de España de cara al próximo Mundial? Me ilusiona muchísimo por varios factores. Por lo que venimos hablando de la juventud que trae, que ya no son los jóvenes, que son los que están en una edad de máximo rendimiento y los que son un poco más veteranos. Y también confío mucho en el entrenador. Para mí Luis de la Fuente ha sido un entrenador con una trayectoria como jugador y como entrenador no excesivamente alta, pero un tipo que siempre se ha mantenido a un mismo nivel. Y yo tengo la suerte de ser amigo personal, que estuvo trabajando en sus inicios como entrenador en la cantera del Sevilla cuando yo era secretario técnico. Luego se fue a segunda red, hizo su carrera hasta llegar a la selección. Y es una persona que gestiona también los grupos, que tiene tan claro a qué quiere jugar, que tiene tan claro a qué no quiere jugar, porque eso es muy importante también, porque muchas veces no es importante qué quiero hacer, muchas veces es muy importante qué no quiero hacer para no caer en errores impropios de esto. Entonces confío mucho, no solo en el plantel que hay o que puede llegar a haber de aquí al Mundial, sino en el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente. Creo que estamos en unas manos excelentes para poder seguir soñando con que lo del 2010, ojalá ahora con otros compañeros se pueda repetir, porque ya que los del 2010 tuvimos la suerte y la fortuna de vivirlo desde dentro, a mí me encantaría vivir un Mundial ganado por España en la calle, tomándome una cerveza, con mi familia, con la bufanda, con la cara pintada y haciendo un poco lo que muchas veces quieres y no puedes hacer cuando estás con la chaqueta, la corbata y en un palco. Bueno, justamente nos contás campeón del mundo con España en 2010. ¿Cómo es ese vestuario? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué viviste en ¿Cómo eso? son esos partidos? Bueno, la verdad es que, claro, evidentemente hablamos de fútbol, hablamos de mundial, hablamos de conseguir ese mundial, estamos hablando de la épica, estamos hablando de lo máximo que se puede conseguir dedicándote a esto, ¿no? Es como para un músico conseguir un Grammy, un actor un Oscar o la gente que estamos en el fútbol un mundial, ¿no? La verdad es que fueron 52 días de concentración, duros por momentos, por muchos motivos, por la presión continua, por el estrés que te genera una situación de esta, por estar lejos de la familia, pero al mismo tiempo 52 días maravillosos, posiblemente los 52 días más maravillosos de mi vida, desde un punto de vista profesional, ¿no? Entonces, claro, desde que te metes ahí el primer día, que llegas con tu maleta, que la maleta la llevas llenas de ilusiones, llenas de ganas de hacer cosas, de demostrar, y de confianza y de seguridad y todo, hasta que esos 50, 51, 52 días después dan el pitazo final del partido y dices que somos campeones del mundo. O sea, y te quieres pellizcar y no te lo crees, ¿no? La verdad es que fueron momentos maravillosos, dificultades yo creo que bien encaminadas, porque desde dentro vivimos un poco, pues que Andrés estaba lesionado, que lo tuvieron que tener entre algodones, que Albiol también tuvo una lesión que también lo tuvo apartado prácticamente toda la competición, que había gente, claro, que es que cuando llegas a un mundial los jugadores ya vienen con tantos partidos que es muy complicado mantener y partidos tan seguidos y el nivel de estrés que te genera también que se puedan provocar lesiones, ¿no? Pero aparte de eso, la parte buena es que esa selección era una familia, ahí no había Madrid, Barcelona, Sevilla, Betis, Bilbao, Real, Una ahí familia. era España, y yo creo que en aquel momento conseguimos lo que nadie había conseguido. Bueno, consiguieron los jugadores. Yo digo que los técnicos somos un poco los palmeros, ¿no? Consiguen los jugadores, porque son los verdaderos protagonistas de esto, consiguieron que ondearan banderas de España en todo el país, ¿no? Y es muy difícil en según qué zonas de España que ondeen banderas, ¿no? Y yo me acuerdo que
Claro, estábamos concentrados y te llamaba la familia y decían, salen en las noticias y se ven banderas en no sé dónde, aquí, allí. La gente está loca, no os podéis imaginar, claro. Y nosotros estamos allí en un hotel totalmente aislado, Total. veíamos lo justo de prensa, para nosotros era un entrenamiento más, un partido más, un análisis más, un informe más y preparar las cosas de la mejor manera. Y ya cuando llegas a España es cuando realmente dices, madre mía, qué locura. Claro, y los jugadores se ven, la que hemos liado, la que hemos liado. Y es verdad, liaron una gordísima porque, claro, España históricamente siempre acababa en los mundiales en octavos de final o en cuartos a lo sumo. Sí. España jamás había llegado a semifinales. Y ahí lo veíamos tan claro como que lo podemos conseguir, lo podemos conseguir. Y esa parte mental yo creo que esta selección era muy fuerte. Qué locura. Y tenía unos líderes tremendos como Sergio Ramos, como Xavi, como Puyol, como Iker Casillas. O sea, había un ramillete de líderes como Xavi Alonso, gente que ya eran entrenadores antes de ahora. O sea, Xavi Alonso eran entrenadores en la cancha y eso para nosotros era una satisfacción porque al final era la prolongación de Vicente del Bosque en el campo y era mirarse, corregir 4 cosas y el equipo funcionaba. Entonces, claro, tú ponías ahí a Sergio Busquets, que como dijo Román Riquelme, él cambió el fútbol porque de repente aparece un chico que viene de tercera división, que Guardiola lo pone en primera, el tipo más humilde y más sencillo del mundo, más sencillo que la tabla del 1, y resulta que juega de pivote, de 5, como decía aquí, en Argentina, pero con alma de 10. Juega de todo. Es capaz de tener equilibrio, de ser el sostén del equipo, el ancla, de hacer una falta táctica en el momento más apropiado para que el equipo se reorganice defensivamente. Pero después tiene el balón y es capaz de hacer cosas del mejor 10 del mundo. Entonces, claro, tienes a ese, tienes a un lado a Iniesta, tienes a un lado a Xavi, tienes a Xavi Alonso, después tienes la genialidad de Silva, de Fábregas, de Mata, y arriba tienes a Fernando Torres, tienes a Villa, y detrás tienes a Sergio Ramos, a Piqué, a Puyol, a Iker en la portería. Madre mía, ¿no? Ahora es cuando realmente le damos valor a eso. Total. En aquel momento, bueno, teníamos un gran equipo, eran grandes tipos, lo pasábamos fenomenal, era una familia, porque era una familia, pero ahora es cuando tú tienes perspectiva de decir, si es que tenemos un equipazo, si es que era imposible que nos ganara nadie. Era Pero ok, imposible. estamos hablando del después, se salió campeón, tremendo todo, un equipazo como decís vos, realmente una familia, pero el mundial todos sabemos que es muy corto, o sea, vos perdés 1 o 2 partidos y te vas de nuevo a casa, y justamente es España, en ese mundial, el primer partido, lo pierden. ¿Cómo gestionan ustedes el vestuario? ¿Cómo es ese después del post partido justamente? ¿Y qué es lo que pasa ahí adentro en las puertas básicamente? Mira, Valente, te comento porque eso lo tengo grabado como si fuera ayer. En la unidad de análisis de la selección en ese momento éramos 3 personas básicamente, ¿no? Pablo Peña, que lleva toda la parte audiovisual, Paco Jiménez, un compañero, y yo. Pues Paco y yo siempre volábamos en un vuelo privado desde la concentración hacia donde jugaban los próximos rivales. En el momento que jugó España-Suiza, partido al que hacen mención, Paco y yo nos fuimos a ver el Chile-Honduras y cada uno cogimos un equipo para tener la última perspectiva antes de los enfrentamientos. Cuando nosotros volvimos, porque nuestro partido se jugó antes, nos pilló en pleno vuelo el partido. O sea, no solo no lo vimos, sino no lo podíamos seguir ni por internet, ni por radio, ni nada. Cuando aterrizamos en Potchefstroom, que es donde estábamos concentrados, nos enteramos que habíamos perdido. O sea, nos queríamos matar. O sea, ya empezamos otra vez. Veníamos de ganar un montón de partidos. Bueno, de hecho, desde 2008 no habíamos perdido ningún partido, tal. Y claro, dijimos, ¿cómo puede ser posible que hayamos perdido? Nos vamos al hotel, el equipo todavía no llegó, el equipo tardó como 40 minutos más. Y cuando entra en todo el mundo, imagínate, la cara a alguno le llegaba al suelo y veías pasar a uno, a otro. Y claro, yo veo que Fernando Hierro se queda solo el último y los jugadores van primero a la habitación a dejar cosas, qué sé yo, antes de venir al comedor donde ya estábamos esperando nosotros. Llega el cuerpo técnico, Vicente del Bosque, Tony Grande, Javi Miñano, Ocho Torena, y nada, Vicente con cara seria nos pregunta qué tal el partido, tal. Nosotros, bueno, ¿qué ha pasado? Ya empezamos a hablar un poco de tal, no sé qué. Y cuando ya están los jugadores, ya se entra Fernando Hierro y no se dirige a todo, pero se dirige a la mesa de los técnicos y dice, ¿qué pasa? ¿Que no habéis empezado nunca un mundial sin ganar un partido? Eso nos pasa a los que jugamos. Borrón y cuenta nueva, tenemos las mismas oportunidades, hay tantos partidos. O sea, quiso quitar un poco de esto y de hecho dijo, ahora cuando terminamos de cenar nos vamos a tomar un café ahí tranquilamente. Y la charla del día siguiente de Vicente del Bosque, claro, nosotros nos quedamos hasta las 3 de la mañana
cortando imágenes del partido, dónde pudo haber errores, dónde tal, dónde cual. Por la mañana, previamente a la charla con los jugadores, la visualizamos los técnicos nada más, para que Vicente del Bosque dé el visto bueno final, o añádeme un poco más, o quítame esto que no me interesa. Estaba todo bien, y cuando ya llegan los jugadores a la charla, tipo 11:30 de la mañana, no hubo ni vídeo ni nada. Simplemente dijo: habréis leído esta mañana que nos han criticado en la prensa, es normal, se esperaba mucho de nosotros, hemos perdido el primer partido y hay gente que nos ha criticado, haciendo alusión a algún entrenador, que tiene todo el derecho a hacerlo por esto y por esto. Ahora nosotros nos tenemos que centrar en, si antes eran X partidos, ahora es X-1, y si los ganamos todos, seremos campeones del mundo. Confiamos en vosotros más que nunca, la charla se ha terminado y fuera. O sea, fue una charla de 2 minutos, que la gente salió de ahí volando, nos fuimos a dar un paseo los técnicos, se acabó. Al día siguiente a entrenar, y a partir de ahí a ganar con Honduras, a ganar con Chile, a ganar con el que vino, hasta levantar la Copa del Mundo. Bien, y ese baldazo de agua fría que es perder el primer partido, ¿hay algún jugador que dé el paso al frente, diga, no sé, que sea el líder de ese equipo? Sí, en ese equipo ya te digo que había muchos líderes, y líderes importantes. O sea, no es fácil encontrarte en un mismo equipo a jugadores como los que te he mencionado antes, como Casillas, Sergio Ramos, Xavi Alonso, Puyol, toda esta gente. La verdad es que no es fácil encontrar a tantos. Y en el momento en el que estaban en plenitud de carrera. Entonces, los jugadores, evidentemente, después tienen sus reuniones. Más allá de las charlas técnicas, ellos tienen sus timbas, sus ratos de ocio, sus charlas, o están jugando al pool, o lo que sea. Teníamos la tranquilidad que con los líderes que teníamos, las 4 consignas que tenían que dar, las iban a dar mejor que los técnicos. O sea, claro, en ese sentido estábamos sobradamente satisfechos con lo que teníamos, porque solucionaban los problemas sin necesidad que se le dijera nada. Qué locura, qué locura. Y bueno, obviamente, hablando un poquito de los partidos más duros de ese mundial, claramente se nos viene a la mente la final con Holanda, pero ¿cuál es otro partido que vos hayas dicho, ¡fuah! Partido que acabamos de ganar, el partido que acabamos de pasar, puede haber sido tranquilamente en la fase de grupo, como lo puede haber sido ya en fase de eliminatorias? Contame un poquito vos. Mira, antes he mencionado un poco el plantel como más inicial, pero es que teníamos unos actores secundarios tremendos, porque teníamos a Fernando Llorente, que nos gana el partido con Portugal. Ese partido gana Fernando. A ver, es una forma de hablar, ¿no? Mucha gente después coge las palabras Sí, pero Fernando sale y hace lo que necesitamos. Tener fijados a los centrales, pelearlas todas, no sé. Bueno, teníamos a Pedrito, teníamos a Javi Martínez, teníamos a un montón de jugadores que no partían con el cartel de titulares, titularísimos, las estrellas del equipo, los actores principales, pero eran unos secundarios de la hostia. Y entonces, en momentos puntuales, ellos nos sacaron las castañas del fuego. En el momento que el rival parecía que nos tenía un poco la vuelta tomada y el pulso ahí como para tal, una variación táctica a partir de un cambio de jugador y de posición desvirtuaba cualquier cosa. Y ahí ganábamos. Entonces, a mí, después de la fase de grupo, me daba mucho miedo Paraguay principalmente. Los equipos sudamericanos yo siempre los respeto mucho, porque son como muy pegajosos. Aquel Chile, por ejemplo, en el que estaba Mar González, Claudio Bravo, Rodrigo Millar, había Alexis Sánchez, habían Gary Medel, habían jugadorazos. Y con Bielsa, además, estaban corriendo 90 minutos para un lado, para otro, no sé qué. Y era complicado. Entonces, yo a los equipos sudamericanos que tuvimos que enfrentar, como Chile o Paraguay, les tenía mucho miedo. De hecho, Paraguay, bueno, está el penalti que le para Casillas a Cardozo, y que finalmente nos saca un poco la castaña del fuego. Pero ya cuando nos aproximamos, cuando hemos pasado ya octavos y cuartos, ahí es cuando realmente empezamos a creernos que podíamos hacer algo. Yo creo que hasta entonces era un poco la ilusión de estamos obligados a pasar la fase de grupos, se espera mucho de esta generación, pero ojo, porque se encienden las alertas que el pasado es el que es. Luego pasa octavos, bueno, pasas cuartos, y ahí es cuando la gente dice, ahora sí. O sea, es la primera vez en la historia que vamos a una semifinal. Esto no se nos puede escapar en la vida. En la semifinal era complicado. Una Alemania tremenda. Yo venía de verla precisamente con Argentina, que creo recordar que fueron 5 los que hicieron, con Diego de entrenador, con Maradona. Y yo tenía mucha confianza, porque evidentemente los alemanes son muy físicos, muy tácticos, leen muy bien el partido, a nivel de grupo trabajan muy bien. Pero yo, cuando veía las caras de ilusión de la gente nuestra ya diciendo hemos llegado a semifinales, y por nuestra gente, por el país, por la historia y por todo, esto no se nos va. Sí. Y ahí ya realmente yo creí en eso.
Y hay una imagen que ha salido muchas veces en televisión, que son imágenes internas de la federación, imágenes de Pablo Peña, cuando antes de salir al campo está precisamente Puyol con Vicente hablando del córner, claro, y nosotros teníamos una gran parte de la plantilla procedente del Barcelona. Entonces había determinadas estrategias que con algún retoque, pero se tiraba mucho de lo que ellos ya hacían con naturalidad, porque Vicente es un grandísimo entrenador por varios motivos. Principal, porque sabe muchísimo de fútbol, porque yo he aprendido 3 años tomando café toda la mañana con Vicente, lo que no está en los escritos, pero después es un gran gestor de grupo, sabe cuándo tiene que tirar y cuándo tiene que aflojar, lee muy bien los partidos y los cambios, y después él lo hace todo muy sencillo. Lo que funciona no lo toca. Y si tengo 7 jugadores en el campo que habitualmente cada semana hacen algo y lo hacen muy bien, ¿quién soy yo para tocarlo? Entonces ese tipo de situaciones a nosotros nos dieron ventaja. Entonces ahí estuvo el córner en el que entra Puyol como un animal y sabe que va con todo y nos mete en la final. Y ya después llega la final, pues bueno, pues con los holandeses, que es otro capítulo también. Totalmente distinto. Bueno, estaría bueno hablar de eso. ¿Cómo viví la final del mundo? Contanos un poco. El antes, durante y el después. Claro, es que... Empecemos por el antes. Claro. El antes, mira, llegamos a Johannesburgo 2 días antes de la final, veníamos creo que de Pretoria, porque nos trasladaron un par de veces, igual me equivoco, pero creo que fue de Potchefstroom a Pretoria y de ahí a la final nos vamos a Johannesburgo. Yo ya había estado un par de partidos antes viendo a otros rivales, conocía un poco el estadio, la situación y todo. Llegamos y claro, ya de entrada a mí me choca una cosa, ¿no? El hotel, evidentemente un gran hotel en la ciudad de Johannesburgo, principalmente en la zona financiera, estaba totalmente bloqueado como para lo que venía a ser, pero no era la tranquilidad que teníamos en Potchefstroom, que estábamos en un lugar maravilloso, que era como un complejo universitario, totalmente para nosotros, que había un doble control de seguridad y para ver a alguien lo tenías que ver a 2 kilómetros. Bueno, de tal forma había varias plantas bloqueadas y los jugadores estaban a lo que tenían que estar. Pero claro, el nervio no te permite estar 24 horas dentro de la habitación, salía, entraba, teníamos visitas. Entonces yo me acuerdo que vine por aquel entonces Heitor Caranca, que Heitor Caranca en ese momento era seleccionador sub-17, y ya después fue al Middlesbrough y ha estado, bueno, estuvo de segundo con Mourinho y ha hecho una carrera muy buena como entrenador y está en ello. Y vino allí a visitarnos, vinieron más gente, ¿no? Y recuerdo una visita especial de un holandés, amigo de hace mucho tiempo, que es Roger Linse, representante de toda la vida de Ruud van Nistelrooy y de muchos jugadores de la selección de la generación de Ruud, incluso de la que se enfrenta a nosotros en la final, como Nayo de Jong y otros tantos, ¿no? De Maduro, que yo también llevé al Valencia, etcétera, etcétera. Claro, él venía con el hijo es español, de padre holandés, pero le tira mucho, claro, ha vivido el fuego con el padre y le tira mucho más Holanda que España, ¿no? Y entonces me decían, como ya habían jugado 2 finales, tiraron, siendo holandeses, de jerga española y dijeron, a la tercera va la vencida. Y yo esa la resté con otro refrán español, que le dije, no hay 2 sin 3. Claro, él me dijo, a la tercera va la vencida, te voy a ganar. Y dije, has perdido 2, pues no hay 2 sin 3. La tercera que vas a cagar también. Estuvo divertido eso. Estuvo divertido y de hecho después lo hemos recordado muchas veces porque sigo manteniendo una relación fantástica con Roger. Lo bueno es que te salió bien. Salió bien. Esa fue la idea. Y nada, entonces las horas previas, mucho nervio, mucha llamada a casa. Hablaba con mi mujer y con mi hija igual 10 veces al día, tampoco tenía mucho más que hacer. Muchas reuniones de los técnicos, de terminar de planificar, en la habitación que teníamos de laboratorio, de las imágenes, de los cortes, que no se nos vaya nada, estudiando penalti, estudiando el juego dinámico, las jugadas a balón parado. Eso es un poco el recordatorio. Y ya el día de la final, yo creo que ha sido el día más largo de mi vida. O sea, me dicen que tiene 24 horas, pero para mí ese día tuvo 70, no sé. No llegaba el momento de ducharte, ponerte el chándal y salir en el autobús por la final. O sea, no llegaba el momento. No llegaba. Te levantas, desayunas. En mi caso, salí con un compañero a dar un paseo de 15-20 minutos, un poco para respirar, para estirar las piernas. Volví, comida, nos quedamos luego tomando un café todos los técnicos, recordando 4 cosas. Nos fuimos supuestamente a descansar. A descansar un carajo, no, cero. ¿La noche antes cómo es? Nada, la noche antes, pues igual que esto prácticamente, o sea, no se duerme. Irte tarde, pero no puede, la sobremesa después de la cena es muy larga, te vas arriba, sigues llamando a casa, hablas con 4 amigos y cuando te das cuenta son las 2, las 3, estás dando vueltas y no eres capaz de hacer nada.
te pones a leer, ves un vídeo, pero no te concentras en nada y aquí solamente ves la final. O sea, estás ahí un poco Ansiedad. tratando de... Sí, sí, sí. Matando. Y entonces, bueno, ya llegó el momento de irnos de verdad, la charla previa a irnos en el hotel, ahí ya cambia el semblante, ahí ya de la risa nerviosa pasa a la seriedad de la ansiedad, que un poco te empieza un poco a invadir, ¿no? Y ya cuando te montas en el autobús para el estadio, ahí empieza otra fase más, ¿no? Que ya no es la risa nerviosa, ya no es la ansiedad, ahora es las ganas de, o sea, es todo o nada. Comerse el mundo. Claro. ¿Cuánta gente sueña estar aquí en ¿Y este qué se momento? dice en esa charla? Antes de ¿Y salir. quiénes hablan ahí? Claro, la charla es como muy táctica, muy de preparación del partido. Vicente, bueno, como todo el mundo, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, es súper sereno, súper tranquilo a la hora de transmitir lo que quiere transmitir y eso es muy bueno para el jugador porque no le provoca ningún tipo de nervio y ya cuando él acaba sí aparecen 4 voces, sí aparecen 4 gritos y ahí había gente que, como os decía antes, actores secundarios que quizás no tenían tanta participación y ahí podemos meter a Álvaro Arbeloa, podemos meter a Pepe Reina, podemos meter a Marchena, podemos meter a gente con mucho peso en el vestuario y quizás no tanta participación. Yo recuerdo en aquella época todavía no estaban los iPhones, estaban más de moda lo que eran las BlackBerry. Sí, y todavía había un sistema de comunicación tipo WhatsApp que eran los mensajes. Pues ahí teníamos un grupo y ahí arrancaba Arbeloa, espartanos, España nos está esperando, bueno, unos textos que te sacaban las lágrimas y que ya empezaban los golpes y que ya veía cada vez más gente, las luces del estadio al fondo y nada, mira, los pelos de punta cuando lo cuentas hasta qué que locura. llegas ahí y ya cuando llega, que empiece esto ya, por favor, que empiece. Y nada, yo recuerdo cuando llegué ahí, entré al vestuario, salí al campo para ver cómo estaba todo y a la vuelta tuve la suerte de cruzarme con Nelson Mandela, que estuvo en la final. Mira. Y entonces para mí fue, Qué locura. fue algo importante. Sí, tuve ¿Cómo es eso? la ocasión de saludarlo, iba acompañado, pero se paró y lo saludé. Por respeto no le pedí una foto y no era el momento, ni tenía la cabeza para fotos, pero para mí fue muy grande poderlo conocer. Y ya luego entro al vestuario de nuevo, ya entran todos y en el momento que van a salir me voy a mi sitio del palco. Y a partir de ahí, pues, nervios y nervios y más nervios. ¿Y cómo es ese vestuario antes de salir a la cancha? Ese vestuario antes de salir a la cancha, imagínate. Hay varias cosas seguramente que pasan ahí. Mira, a mí hay una cosa que no se me da la cabeza cuando voy a ese momento, que son las miradas, ¿no? Las miradas de unos con otros. Había una sala para técnico también que cuando Vicente ya habló y dejó que los jugadores se cambiaran, estaba él solo peloteando ahí con un balón, la soledad del entrenador también, imaginando y visualizando el partido que iba a ocurrir. Los jugadores, los que tenían más liderazgo, pues hablando sobre los otros, diciéndole que ya que estábamos, no, las finales son para ganarlas, las finales son para jugarlas. Las finales hay que ganarlas, no hemos venido aquí a jugar, hemos venido aquí a ganar. Y la verdad es que yo recuerdo esas miradas de tensión, de concentración, de decir ahora o nunca, es la oportunidad de nuestra vida, todo un país nos está esperando, el orgullo de nuestra familia, y esto no se puede ir. Y afortunadamente no se fue. Y afortunadamente no. ¿Y cómo fue ese inicio de partido? Pues mira, el inicio y el transcurrir del partido fue muy diferente a lo que pensábamos, porque claro, esa época escuela holandesa, fútbol de control, asociativo, de generar a través de muchas ayudas, muchos espacios para intentar... Y fue lo contrario, nos dieron el balón y nos daban patadas y patadas y patadas y patadas. Y al final, pues claro, patadas que yo creo que es una final de un mundial y ahí el rasero de las tarjetas quizás baja un poquito, pero igual se podían haber quedado con alguno menos. O sea, por mucho menos en un partido de liga regular, un equipo se queda con 9. Entonces ellos hicieron un fútbol que nosotros no esperábamos, pero nosotros seguíamos fieles a nuestro estilo. A tocar, a jugar, a crear, a generar, a tener el balón, a desesperar al contrario. O sea, no hay nada más feo en el fútbol que correr detrás de una pelota. Total. Claro. Y el que jugaba contra España corría detrás de una pelota. No tenía otra. O sea, empezaban Iniesta, Busquets, Xavi, Silva, Villa a tocar. Y ahí vienen las patadas, ¿no? Claro, ¿de qué manera nos frenan? O te tiran la bota a la cabeza, te dan patada, no hay otra. No hay otra, No no hay- existe. Estéticamente está muy feo tirar una bota, entonces damos patada y listo. Entonces, bueno, fue un partido más duro y más bronco de lo que pensábamos. Fuimos
muy valientes, muy tirados adelante, y supimos contrarrestar eso con coraje, con rabia, con raza y sobre todo con buen fútbol. Podría haber sido más brillante, pero al final se trataba de una final y no puntuaba el que mejor jugara, sino el que ganaba. Total. Y nada, pudimos, en las acciones más importantes de ellos en ataque, ¿Qué momentos clave te vienen a la no, cabeza? me viene el pie de Casilla en el 1 Oh. contra 1 contra Robben, que el corazón se le sale por la boca a toda España. Se me vienen muchas jugadas de esas, nosotros también tuvimos varias, ¿no? Pero sí que hubo un momento que el partido, igual que se decantó para nosotros, se podría haber decantado para ellos. Y merecidamente, posiblemente, pero se podía haber decantado para ellos. Llegamos a la prórroga y nos queríamos morir, ya no nos quedaban uñas, la corbata estaba aquí, parecía que estaba a las 5 de la mañana en una boda. Y ya cuando faltan como 3 minutos para el final de la prórroga, pues claro, en ese momento piensa, baja los penaltis. Y como baja los penaltis, pues nuestra intención fue bajar por si se requería de alguna información nuestra recordatoria en cuanto a los lanzadores holandeses. ¿Qué ocurre? Que claro, el palco estaba en la segunda planta, me voy al ascensor con los dos compañeros de los que hablaba antes, bajamos, se abre el ascensor, la bocana de vestuario es larguísima, se ve al fondo la claridad del campo y no damos 3 pasos cuando escuchamos a 120.000 personas gritar gol. No. Yo me quise morir. No, O sea, no. me quise morir porque era una locura. En ese momento nos paramos, los tres, incrédulos, y esos 2-3 segundos para mí fueron media hora, o sea, incapaz de moverte. O Se sea, paró el tiempo. O sea, quedarte totalmente paralizado. Sí, qué locura. Hasta que mirando así, con miedo de será o no será, veo que desde nuestro banquillo hacia el córner de mi izquierda empiezan a correr Marchena, Pepe Reina, tal, uno detrás de otro, y digo, ¡buah, es nuestro! Ahí nos dimos un primer abrazo nosotros, nos fuimos corriendo para el campo, terminamos de festejar y ya nos quedamos ahí en el mismo banquillo, el minuto y medio, 2 minutos más que quedaban, hasta que afortunadamente ese hombre pitó el final, y ahí sí nos pudimos abrazar en un abrazo que recogía 45 millones de españoles, porque fue el abrazo de España hacia todos, porque es una locura, es la Pura primera máxima. y única vez que ha ocurrido en la historia, y hay muchas connotaciones también, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí en ese final, uno de mis primeros abrazos fue con Jesús Navas. Jesús le costó un poco ir a la selección, y bueno, yo ahí, por la amistad que tenía con él desde que es muy pequeño, me tuve que involucrar un poco y tratar de echarle un cable y ayudar para que esto se facilitara. Para él fue también un doble éxito, pues porque había podido ir a la selección y proclamarse campeón del mundo, y a día de hoy es el único jugador español que más títulos tiene, porque todavía están activos hasta dentro de 20 días, y el resto ya están retirados y ha podido ganar la National League con Luis de la Fuente, y es de los únicos de aquella generación. Entonces hay momentos puntuales ahí que te quedan grabados a fuego, y aparte Jesús inicia la jugada del gol, además. Claro. O sea, inicia en una jugada por banda, que ya después Fernando Torres tal, pero inicia en la jugada del gol del Mundial, cuando unos años atrás veía a la selección desde su casa, porque por circunstancias no podía ir. Y ahora lo ves ahí, cuando lo conoces desde que tiene 12 o 13 años. Entonces eran cosas muy fuertes, ¿no? Y son cosas que recuerdo, que las tengo grabadas a fuego en el alma. Un Jesús Navas que ayudaste muchísimo a que pueda integrarse en esa selección y que terminó empezando la jugada del gol. Se puede decir que estás ahí vos también como parte del gol. Sí, bueno, la verdad es que yo orgulloso de en aquel momento, Jesús atravesaba un momento fantástico, pero claro, sabíamos desde dentro de la federación que para llevarlo a una concentración larga igual íbamos a tener algún problema. Entonces, ¿qué hicimos? Establecer un plan entre Sevilla Fútbol Club, Real Federación Española de Fútbol y propio jugador. Y yo creo que eso se resolvió muy bien. Intervino Monchi de un lado, Fernando Hierro Vicente del Bosque por otro desde la federación, yo un poco más de cerca con el jugador, y se hizo un trabajo muy coordinado, muy en silencio, que nadie se enteró, pero que al final pudimos desbloquear una situación que Jesús después agradeció de por vida, lógicamente. Qué locura. Sí, sí, es que literal una locura. Creo que no debe haber algo tan grande como ganar la Copa del Mundo. Si tuvieras que dar un mensaje a la nueva generación, quién sabe si está escuchando esto, no sé, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, ¿qué mensaje le darías para... A ver, al final son muy jóvenes, ¿qué mensaje le das para que se lo tomen con calma, para que no tengan la presión de, bueno, la generación de 2010, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que son jugadores que la presión la saben llevar fenomenal. O sea, son jugadores que tienen entre 17 y 20 años, lo que han nombrado,
pero parece que son hombres de 35 en la cancha. O sea, el tema de la presión yo creo que es algo que va intrínseco en un jugador, en un técnico, porque si no eres capaz de soportar la presión, es como si un neurocirujano se pone nervioso, ¿no? Al final hay determinadas profesiones que tienes que saber sortear este tipo de situaciones. Mensaje a ellos, pues, que con la calidad que tienen, con el talento que tienen y al nivel que están jugando, progresando y con la generación que hay, al final en España se juntan muy fácilmente 22, 23, 25 jugadores excelentes que van a ser capaces de llevarnos a la gloria una vez más. O sea, es cuestión de tener paciencia, de creer, y sobre todo cuando venga una mala racha, que también va a venir, porque todo el mundo juega para ganar y alguna vez el rival nos va a ganar, claro, porque se tenga la paciencia suficiente y se pueda analizar de la mejor manera como para poder seguir progresando. Una de las cosas, y me ha venido a la mente de la selección de aquella época, es que Vicente del Bosque, por ejemplo, cada bloque de 4 partidos quería un informe de la propia selección. Claro, y muchas veces cuando yo digo esto, en algún foro o en alguna clase con alumnos y demás, me dicen, pero bueno, si habéis ganado 4 partidos, ¿para qué quiere un informe de esos 4 partidos que habéis ganado? Total. Claro, pero es que muchas veces cuando gana no significa o no es sinónimo de que haces todo bien. Y cuando pierdes no es sinónimo de que haces todo mal. Entonces, muchas veces has ganado 4 partidos, pero aquí tuvimos suerte en este momento, esto aunque al final el rival no terminó, pero es un error, tal, no sé qué. Entonces, nosotros en esa época yo creo que estudiábamos hasta los más mínimos detalles, desde lo colectivo hasta lo individual, estudiábamos los modelos de juego de los equipos, cuál era la mejor manera de afrontar los partidos en función de nuestros jugadores y del rival, en fin, bueno, cosas que hace cualquier profesional, ¿no? Pero que me acuerdo que en aquella época, que claro, que parece que hace muchísimo tiempo, tampoco hace tanto, pero el fútbol ha evolucionado tanto que en esa época no teníamos las herramientas que tenemos hoy. Entonces, claro, hoy día tenemos un montón de proveedores de datos a nivel físico, a nivel técnico, de cortar vídeos, de no sé qué. En aquella época era todo como mucho más rudimentario, ¿no? Yo creo que la verdad es que lo trabajamos muy bien. Hemos tenido la suerte de trabajar con la mejor generación que ha dado el fútbol español, con el permiso de los que están viniendo ahora, pero de momento esa es la mejor hasta el momento. Y yo creo que se hizo un trabajo desde la federación, la dirección deportiva, el cuerpo técnico y los jugadores, que estaba todo alineado para tener el mayor de los éxitos. No, sí, sin duda alguna, una generación dorada, como le dicen. Y yéndonos un poquito más sacándonos un poquito más del fútbol y entrando en un terreno incluso más personal, tenés otros proyectos vos que no están ligados al fútbol y que son grandes proyectos también. Comentanos un poquito de esto. Pues mira, sí, soy un alma inquieta, la verdad no sé estar parado, me cuesta mucho. Y la verdad que en el año 2009, precisamente estando en el cuerpo técnico de la selección, vamos a la Copa Confederaciones y en un viaje personal que hago en un día de descanso con permiso de la Federación y FIFA, me voy al Reino de Lesoto. Y ahí quizás mi vida da un vuelco hacia lo social, porque descubro la gran diferencia que hay, ¿no?, entre la gente en función de dónde ha nacido. Y nadie decide dónde nace. Su contexto. O sea, tú no has nacido en Argentina porque tú decidiste, Total, yo quiero ser argentino. No. Te tocó nacer aquí, a mí me tocó nacer en España y a otro le tocó nacer en un sitio pues mucho más subdesarrollado y con muchos mayores problemas, ¿no? En esa visita larga hubo un momento en el que veo a unos chicos jugar a la pelota en un campo completamente desnivelado, con cuestas. Evidentemente el más afortunado tenía un zapato, pero la mirada de ilusión era la misma que la de un niño de Sevilla, de Madrid, de cualquier lado de primer mundo. Y yo decía para mí, por mucho que haga este chico, jamás va a tener las oportunidades que merece para poder llevar a cabo el cumplir ese sueño. Sí. Es imposible, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que mi cabeza dio un clic, empecé a escribir un proyecto, se lo presenté a Vicente del Bosque un poco, no porque me tuviera que validar nada, sino porque él es un hombre muy solidario, le encantó y me puso en contacto con una fundación, y esta fundación a su vez me dice si no me importa trabajar con población penitenciaria. Yo estaba dispuesto a hipotecar un día a la semana de mi tiempo libre para tratar de dedicárselo a cualquier grupo de excluidos sociales. No me importaba el ámbito. Pero me plantearon población reclusa, pues allá que vamos. Empecé en la cárcel de Valdemoro, en Madrid 6. Estuve ahí el tiempo que estuve con la selección. Cuando firmé en el Málaga me lo llevé a la prisión de Alaurín de la Torre.
con el permiso a la hora de negociar el contrato de que hacíamos esto. Incluso la Fundación Málaga Club de Fútbol nos colaboraba con ropa y todo. Y en 2012, a la vuelta a Madrid, decido cambiar la ubicación y en lugar de llevarlo a prisión de mayores, lo llevo a centro de menores. Centros de internamiento de menores en situación de privación de libertad. Porque entiendo que el mensaje que yo le puedo aportar a través del fútbol o del deporte en general, que es una herramienta fantástica para la reinserción, va a tener mayor calado en un chico de 16, 17 años que en un señor de 50 que lleva 4 años preso, que le quedan 2 años más, que tiene 3 causas pendientes de ser juzgadas. Entonces lo llevamos ahí desde el 2012. Funciona de maravilla, el porcentaje de reinserción social de este centro supera el 92-93%, con lo cual es muy alto. No es por mucho más que fútbol, es por el trabajo que hacen los profesionales del centro. Mucho más que fútbol, es un grano en una montaña inmensa, pero aporta el fútbol, el mundo de la cultura, la música, facilita mucho. Al final la son conexión. claro, herramientas básicas. Y son chicos que, claro, que han cometido delitos muy importantes, pero muchos de ellos, detrás de cada delito hay una historia que merece ser escuchada. Porque uno no puede juzgar a alguien porque ha hecho algo y nada más. Vamos a tratar de averiguar por qué ha llegado a esta situación, ¿no? Y detrás de esas historias hay otras historias que son muy duras. Chicos que han nacido en familias desestructuradas, la mayoría de ellos, padres alcohólicos, madres prostitutas, violencia de género en casa, te obligan a ir a robar a la tienda de frente con 5 años, ves como lo que roba, que es una botella de whisky, se la toma tu padre en 10 minutos y se la parte a tu madre en la cabeza. De ahí no va a salir un ingeniero. Imposible. Entonces, pues claro, y estos chicos muchas veces necesitan solamente ser escuchados. Necesitan solamente que te pongas frente a ellos y que los escuches 10 minutos, que le pongas una mano en el hombro y que le digas aquí me tienes. Y solo con eso ya has hecho mucho. Si encima le das una pelotita que es mágica, hace mucho más. Si a través de la pelotita eres capaz de inculcarle lo que nadie le inculcó de niño, valores esenciales de la vida: respeto, sacrificio, entrega, solidaridad, un montón de cosas. O sea, en mucho más que fútbol, solamente hay una regla, y es que en el partido, que es la parte final de 2 horas que estamos allí, los últimos 30 o 40 minutos, es un partido de fútbol. Y la única regla que hay es que no hay árbitro. No hay árbitro y ellos tienen que saber administrar quién comete una infracción. Tolerancia a la frustración, control de impulsos, fomentar el fair play. Chicos que están enfrentados en la calle, enfrentados a muerte, y que ahí, a través de la magia de una pelotita redonda, son capaces de terminar dándose un abrazo. Y eso no tiene precio. Eso a mí me hace sentirme muy feliz y al mismo tiempo me hace ponerme en los zapatos de otra gente. Porque yo tuve la fortuna de vivir del fútbol profesional. Llevo 24 años y ojalá es que me quede mucho más porque es lo que me apasiona. Pero hay gente que no ha tenido esa posibilidad. Y a veces aterrizar es muy importante en la vida para seguir creando, para seguir creyendo, para seguir progresando y para seguir entendiendo. Si no te bajas a ese barro, es muy difícil. A mí no me gusta vivir de la élite, del coche bueno, de la casa buena, del restaurante bueno, de que te pidan una foto, más caso de los futbolistas, no nosotros. Al fin y al cabo me conocen en mi casa y poco más. Pero siempre es bueno ponerte en los zapatos del que no ha tenido ninguna posibilidad. Y si eres capaz en sus zapatos de entenderlo, seguro que vas a tener posibilidad de ayudarlo y de sentirte bien contigo mismo. Y eso es lo que hice en 2009. No lo hice público nunca, la verdad, porque no me interesaba que lo supiera nadie, era una cosa mía particular, lo sabía mi familia y mi entorno más cercano. Pero luego en 2021, con la pandemia, empecé a escribir un libro que fue muy bien, luego se escribió otro y ahí es cuando la gente ha conocido un poco más, mucho más que fútbol, que es el proyecto Antonio Fernández, con chicos que están privados de libertad, pero esto Antonio Fernández lo viene haciendo desde el año 2009, claro, no desde hace 2. No, desde el 2021. ¿Y qué onda esos libros? ¿Qué contas ahí? Toda la historia de estos chicos. Pues mira, los libros cuentan historias reales de estos chicos, exactamente lo que ocurrió en sus vidas, desde la infancia hasta que cometen el delito y posteriormente me los encuentro en el centro. Lo único que varían son 2 cosas fundamentales por la protección del menor, que es el nombre del protagonista y la localización del hecho delictivo. O sea, si el protagonista se llama Juan y su hecho delictivo ocurrió en un barrio de Madrid, pongámosle Argüelles, pues yo a Juan le voy a llamar Felipe y su localización del hecho delictivo la voy a poner en un barrio de Barcelona, en el Raval.
un poco por protegerlo a él y por empatizar un poco con la víctima también, que te tienes que poner de las dos partes. Pero al final la historia del chico es una historia completamente real. Y viene acompañada, pues bueno, yo cada mes y medio aproximadamente le llevo una visita especial a ellos, tiro de agenda de amigos, de futbolistas profesionales de primer nivel, entrenadores, actores, cantantes, gente de televisión, vienen y cada visita es un soplo de oxígeno para ellos, le comentan el recorrido que han tenido, es una fuente de inspiración para ellos, es un poco saber que si se centran todas sus energías en lo positivo y en una misma dirección van a poder conseguir algo. Capaz que ninguno sea neurocirujano, pero hacen falta albañiles, fontaneros, hacen falta mucha mano de obra. En el centro se trabaja mucho la formación profesional y hoy día, después de tantos años después de esto, me enorgullece que me contacten y chicos que han pasado por el centro hoy día sean propietarios de un restaurante en Madrid, casados, con 2 hijos, otro en una empresa de logística como director. O sea, muchos de ellos contactan a través de redes sociales porque lógicamente Claro. no tienen tus datos ni tus teléfonos, pero a mí en redes sociales es relativamente fácil encontrarme y te dicen, te mandan fotos, casados con niños, vida totalmente normal, tuvieron un pasado un poco, una mala infancia, una adolescencia, que ya de entrada todas las adolescencias son un poco convulsas porque las hormonas nos ponen un poco locos a todos, tuvieron un final malo y después de pasar por un sitio que se tiene que dedicar a reinsentar, reeducando y enseñando, pues al final terminan Claro. teniendo una vida feliz, ¿no? Claro, claro. Y eso es una recompensa desde lo emocional muy grande. Y estos chicos, como decías vos, han tenido, por diferentes factores, una mala infancia, una adolescencia complicada. Pero ahora, ¿cuál fue el momento más duro, más difícil de Antonio Fernández? El más duro no te lo puedo contar a cámara, Ok. no lo puedo contar porque es demasiado duro y queda para mí, pero es ver cómo alguno no ha sido capaz de aprovechar la oportunidad de engancharse a la vida. Y eso es duro. Es duro porque le das todas las herramientas, pones todo tu corazón en ello, haces muchísimos kilómetros, vas cada día con viento, con nieve, con agua, con lo que haga falta, igual que cuando estás en el fútbol con la intención de ganar, pero a veces pierdes. O sea, a lo mejor, aunque tengas un 93-94% de reinserción, al final siempre hay alguno que te enteras que después de haber salido has reincidido y ahora ya no es menor y ya está en una cárcel de mayores. Claro. Y eso es duro. Pero bueno, eso son circunstancias de la vida. Al final yo en el camino de vuelta a casa trato de reflexionar, de aterrizar un poco todo lo que me llevaba en esa sesión para justo cuando llegue a casa quitarme esa ropa, dejarla en el coche y entrar en mi casa, pues el marido, el esposo y el padre, que no puedo venir con basura de fuera. Claro. Entonces tengo un tiempo hermoso de casi 2 horas de trayecto que me sirve para limpiar y sacarme un poco la ropa. Sí, sí, al final es muy duro, es un tema complicado de tratar quizás, pero sacando de, bueno, nos comentabas que el entorno al final te influye muchísimo, el contexto en el que naces. Saliendo de acá un poco, ¿cómo crees que es de importante el entorno para cumplir tus objetivos, para llegar a, no sé, cumplir tus sueños en la vida en general? Hombre, el entorno es fundamental para todo. O sea, si no tienes un buen entorno, tienes que ser muy fuerte. Y uno adquiere la fortaleza a una determinada edad. O sea, cuando eres niño eres muy frágil. Cuando eres adolescente tienes 1000 dudas. Y ya cuando eres adulto, algunos maduran antes y otros después. Pero al final, el tener un entorno adecuado o no tenerlo, va a deparar mucho el futuro de la persona en sí. O sea, que te rodees de buenos amigos, que tu familia sea acorde, que te den cariño, o sea, no quiere decir que te den todo lo que tú quieras pedir. Obvio. No es lo mismo eso que, o sea, volverte caprichoso pero yo creo que el entorno es a día de hoy fundamental para que el devenir de la persona a día de mañana sea exitoso. Total, sí, la familia, como decís, es súper importante. Y te pregunto a vos, ya que viviendo el fútbol, que es algo muy lindo también, es algo muy sacrificado y vivís constantemente viajando. ¿Cómo es ese viaje tras viaje tras viaje y estar alejado de la familia? Al principio cuesta más, después uno se acostumbra. ¿Cómo funciona todo esto? Yo creo que uno no se termina de acostumbrar a eso. Al final es parte de tu trabajo, lo asumes, pero eso no quiere decir que te acostumbres. O sea, yo a día de hoy, que estamos haciendo este podcast, llevo 9 días fuera de casa. Se hacen un poco pesados. Se hacen pesados. Y al final uno lo hace más o menos porque al final estás con gente
que te lo hace pasar bien, que tal, a otros lados que va gente de fútbol, estás en un entrenamiento, en un partido, sales a cenar, sales a comer, pero el que te distraiga no significa que te olvides. Y no es lo mismo hacer un viaje de 2 días, de un fin de semana, que hacer un viaje de 10. O venir de un viaje, cambiar de maleta y en 2 días más volverte a ir. Sí. Que no te da tiempo a tener el calor necesario de tu hogar como para poder cargar pilas y volverte a ir. Entonces yo creo que el sacrificio más importante que hace una persona que se dedica a la industria del fútbol, podríamos decir, sacrificio no, porque estoy en lo que más me apasiona, esto no es ningún sacrificio. Sacrificio es el que se levanta a las 5 de la mañana y está de sol a sol en el campo. Bueno, todo eso es una historia, pero todos hacemos sacrificios, cada uno en el rubro que estamos. Y para mí lo más sacrificado de mi historia es el exceso de viaje, porque la gente cuando habla contigo, hay varios dichos que son como muy manidos, ¿no? Sí. El primero, ¿qué suerte tienes? ¿Tú has tenido una suerte? Sí, claro. Mientras que tú te ibas a jugar a la pelotita cuando salíamos del colegio, yo me iba a estudiar. Cuando tú salías a la discoteca, yo me iba a no sé qué. Cuando tú no sé cuándo, ahora vamos a compilar un poco lo que ha hecho uno y lo que ha hecho otro en la historia y me dirás si es suerte o no es suerte. Para mí suerte es comprar un boleto de lotería y que te toquen 10 millones de euros de hoy para mañana. Claro. Eso es suerte. ¿A cuántas cosas les habrás dicho que no para claro, llegar a donde estás? Es que hay que saber decir que no y entonces eso no es tan fácil, ¿no? Eso es lo primero, dicen que tienes suerte. Lo segundo también, hay que tener en cuenta lo que hablabas antes de la familia. O sea, es un sacrificio. O sea, muchas veces lo que le decía, no, es que dedicarte al fútbol no es un sacrificio, es que viajas, ves mundo, estás con gente que no sé cuánto, eres amigo de los futbolistas, no sé qué. Sí, y yo quiero ser amigo de mi mujer más tiempo, quiero darle un beso cada noche a mi hija, tiene más importancia que otras muchas cosas. Entonces, sí, es muy bonito tener la posibilidad de viajar, de conocer países, de conocer cultura, te enriquece, te hace un hombre un poco diferente, lo que tú quieras, eso está bien, pero el sacrificio de cuántas horas he pasado yo fuera de mi familia, cuántos cumpleaños de mi hija me he perdido yo, cuántas cosas familiares no he podido estar. Por el simple hecho de que hay un partido y me he perdido pues la boda de alguien muy cercano a mí o el cumpleaños de mi hija. Entonces, ese sacrificio existe. Al final la gente capaz se queda con la foto, con el video, con lo material, pero después no se da cuenta que lo más importante, bajo mi punto de vista, es las relaciones, las experiencias que vivís con las personas. No ese viaje material o me compré esto, el dinero por sí. Claro, yo me imagino que saliste campeón del mundo y lo primero que pensaste fue en tu familia. Por supuesto, o sea, la primera llamada desde el césped fue con mi familia. Entonces, o sea, que no hay otra. Imagínate tener todo esto que has logrado vos y no tener con quién compartir. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Está. O sea, tiras de un dicho ya más que popular y manido también, las alegrías compartidas se multiplican, ¿no? Total. Si no tienes con quién compartir una alegría, es muy triste. Realmente. Entonces, mira, para que veas cuál fue mi celebración del Mundial, fue irme a Camerún. Ajá. A Camerún. Me fui a Camerún. O sea, yo termino el Mundial, volvemos a España al día siguiente, por fin veo el gol de Iniesta, un día más tarde, un día y medio, me lo contaron ellos en el avión, todo, pero no es como hoy que te metes y con la tablet ya lo estás viendo, claro. En 2010 no. Y llegamos al día siguiente, fue todo el día de festejo, Palacio Real, Palacio de la Moncloa, donde reside el presidente del gobierno, el bus descapotable, la cena, la fiesta, la posfiesta, todo. Y al otro día, comida con los amigos en Madrid más tranqui, ahí lo vi. Y luego me bajaba a Jerez, porque tuve la suerte de que en una pedanía de Jerez, que es Guadalcacín, que es de donde yo soy, me llamó la alcaldesa de entonces, diciendo que habían decidido en comisión corporativa que le iban a poner mi nombre al Estadio Municipal del Pueblo. Que para mí fue una... O sea, tener el nombre del Estadio de tu Pueblo. Entonces, pues la verdad es que bajé a ese acto, estuve con mi familia, solo familia me reduzco a mi madre, mi padre falleció, mi madre, mis hermanos, con sus respectivas parejas y mis sobrinos, solo, 3, 4 amigos, los más íntimos, una cena, una fiesta tal, y al día siguiente me quedé en medio, porque claro, había muchas entrevistas, muchos no sé qué, muchos actos, y me voy a Camerún con Samuel Eto'o. Y con un amigo, con Pepe Mesa, nos fuimos las 3 parejas, sin los hijos ni nada. Y me fui a visitar orfanatos, a ver cárceles y hacer labores sociales. Porque es lo que de alguna manera te aterriza. O sea, si lo vives, el Mundial, viene el campo de fútbol a tu nombre, la gente, todo el mundo te idolatra, porque tal, porque cual, no sé qué.
Y sí, lo viví 3 días. Al cuarto estaba en un orfanato de Dualá, viendo a niños que lo abandonaban en la carretera, en la cárcel, dando charlas con Samuel, regalando 4 camisetas y 4 objetos y aterrizando un poco. Qué lindo. Ya Qué entra linda un tema de propósito ahí, total. Claro, si es que al final la vida es eso, yo no concibo la vida si no es así. O sea, habrá quien le guste pasearse 10 veces por la calle principal del pueblo y estar todo el día saludando. Claro. A mí no me interesa. O sea, yo quiero ser el mejor profesional en mi sector. No es fácil mantenerse 24 años. En mi caso, porque yo no fui futbolista profesional. Entonces, si yo ahora tengo que hablar con Antonio Fernández de hace 25 años atrás, le diría, te vas a meter en un mundo muy complejo, Un quilombo. donde vas a tener un montón de competencia, a veces un poco desleal, y vas a competir con gente que han sido futbolistas muy importantes, que van a optar a un puesto al que tú optas preparándote mucho, en el que algunos muy preparados y muy buenos y otros que por el nombre tienen más facilidad para entrar, eso es así. Claro. Entonces, la verdad es que no es fácil, no es fácil. Y bueno, ahí nos seguimos manteniendo y seguimos dándole para adelante y seguro que vamos a ganar algún título más. Sí, hay que tirar para arriba. Hay que apuntar Vamos alto. a seguir descubriendo algún que otro talento. Capaz que en San Juan. Capaz que en Para que San San Juan se encuentre uno. Nunca se sabe. nunca se ¿Y sabe. cómo es esto de, bueno, ya que estás constantemente viendo partidos, no solo de lo que es lo profesional, jugadores que ya están establecidos, sino todo el tiempo ir y buscando la joven promesa, ese jugador que no necesariamente va a ser ni Messi ni Maradona, pero que tiene mucha proyección y mucho potencial? ¿Cómo es eso? ¿Vas a una cancha? ¿Qué es lo que mirás? ¿Qué es lo que no mirás? ¿Cómo es todo ese laburo detrás de escena, ¿no? Que eso es lo que no se ve. Claro, mira, detrás de escena hay mucho trabajo. O sea, ¿por qué un equipo firma a un jugador con 15 años y de repente se ve que es una estrella? ¿Porque pasaba por allí, llegó, lo vio y lo firmó? No. Le ha hecho un seguimiento, ha habido una planificación previa. Han hecho... Mira, en el caso del talento joven, uno tiene que saber dónde están los principales nichos de talento joven. O sea, es lo mismo el talento que emerge en Île-de-France, en Francia, en el área de París, que en Suecia, es lo mismo en Sao Paulo que en Belo Horizonte, es lo mismo en Buenos Aires que en San Juan. O sea, uno primero tiene que poner el foco. Hoy día tenemos muchas herramientas para poder hacer un seguimiento de cuántos jugadores salen de según qué sitio, cuántos de ellos llegan al profesionalismo, cuántos de ellos tal. Para mí, los dos nichos más importantes del talento juvenil están en Sao Paulo y en Île-de-France. Île-de-France tiene 12 millones y medio de habitantes, tiene un solo equipo en primera división, Paris Saint-Germain, que por las circunstancias firman lo que pueden firmar económicamente y es muy difícil que salgan de abajo, con lo cual hay mucho talento que puede ir al París FC o caen a otras ciudades francesas. Koundé en el Barcelona, cuando llega al Sevilla, un jugador parisino, pero que nunca jugó en París, el Sevilla lo firma de otro equipo, el Girondin. Entonces ahí hay mucho talento. Y en Sao Paulo igual. En Sao Paulo hay más equipos, pero hay muchísima más población, los niños juegan todo el día en la calle, hay otra cultura, se sigue. El europeo al final viene a Sudamérica para buscar talento y luego tratar de ordenarlo en Europa. Yo creo que la clave para que un chico joven triunfe es tener talento y ser ordenado. Por decirlo a grandes rasgos. Entonces, el talento que está en todo el mundo, pero en Sudamérica emerge de manera muy fácil, te lo llevas para allá y luego ese proceso de los 6 meses de adaptación que hablábamos es para tratar de ordenarlo tácticamente. Okay. Y me voy a un ejemplo práctico con Dani Alves, por ejemplo. Dani Alves posiblemente haya sido lo mismo que decíamos de Busquets, que era el medio centro con alma de 10, de enganche. De Dani Alves podemos decir que es el lateral derecho en la historia del mundo mundial, en el fútbol, que ha sido capaz de organizar a un equipo ofensivamente desde el lateral derecho. Una locura. Y dije, eso es imposible. Pues este lo hacía. O sea, era un lateral derecho que ofrecía múltiples situaciones en ataque a Alex. Pero no solo eso, sino en lugar de ir en perpendicular, se metía por dentro, tocaba, se iba, rompía líneas, desorganizaba al rival. Era una locura. Entonces, ese talento lo encuentras aquí. Pero luego, cuando Dani llegó allí, al principio hubo críticas. Y Joaquín Caparrós, que era el técnico de entonces, lo llegó a poner hasta en banda izquierda, por tratar de acomodarlo, de ver, como hizo con Julio Batista, que lo firmamos como medio centro, lo adelantó 10 metros y se convirtió en goleador.
Y eso es mérito de Joaquín Caparrós. Entonces con Dani Alves se ordenó tácticamente, sobre todo a nivel táctico defensivo, y cuando el talento que tenía, y cuando tenía la posesión y tiraba para arriba, y el descaro que tenía, que era de otro nivel, se unió a un orden y un rigor táctico que no tenía, pero se lo encontró en los 6 primeros meses, fue generando el Dani Alves que se convirtió en el mejor lateral derecho del mundo durante muchos años y el jugador con más trofeos en la historia del mundo hasta hace poco que se lo ha arrebatado Leo, pero que son dos cracks mundiales, o sea, es que esa es la historia. No, la verdad que mucho talento, como decís vos, por todas partes del mundo y bueno, vos tenés ese ojo clínico ya después de tanto tiempo como para saber encontrarlo. Bueno, tantos años de experiencia que te ha dado el fútbol y la verdad que una locura toda la carrera que has podido lograr, todos los títulos que has llevado, todas las relaciones que has traído justamente, porque muchos jugadores, técnicos, gente dirigente, cuerpo técnico, que hoy en día ya dejando un poquito el lado profesional, son personas muy cercanas a vos, amigos, Sí. incluso. Sí, totalmente. Al final esto es una cadena. Al final pasa el tiempo, pasan los clubes. Al final muchas veces me preguntan, ¿y de qué equipo eres? ¿No? Y al final cuando te metes en la vorágine del mundo profesional, al final tu corazón tira para un lado siempre. Pero al final tienes amigos en todos lados y lo que piensas es que nadie se lesione, para empezar, y que si se están enfrentando un amigo de este cuadro y este de otro, que gane el mejor. Claro. Que al final, con el paso del tiempo, como tú dices, tienes relaciones con todos, con unos más que con menos, pero al final, para mí fue un placer hace un año prácticamente, nos juntamos unos cuantos en la selección porque AFE, el sindicato, la Asociación de Futbolistas Españoles, empezó a dar unos premios que inauguraba el año pasado, este año ha sido la segunda edición, y uno de los nombramientos era la trayectoria deportiva y arrancaron con la selección campeona del mundo, ¿no? Estuvimos el cuerpo técnico entero, estuvo Iker Casillas, estuvo Fernando Llorente, estuvimos unos cuantos. Y la verdad es que es un placer volver a ver a la gente. A Vicente lo he visto mucho más porque vivimos en la misma ciudad. Bueno, al final con Sergio Ramos he seguido viendo, me vi en París cuando estuve jugando en París, luego en Sevilla, con Jesús por supuesto, después si no llamadas, la verdad es que al final después de tanto tiempo, ahora ya muchos de ellos están retirados, algunos de ellos de manera activa y con éxito también entrenando ya en otro rol dentro de lo que es la industria, pero la verdad es que es una maravilla poder conservar no esas amistades, porque a lo mejor no es amigo en el amplio concepto de la palabra amistad, ¿no? Pero sí gente con la que compartiste posiblemente los mejores momentos de la vida de ambos a nivel profesional. Sí. Porque claro, a mí esa gente, igual que yo a ellos, los veo cada día, porque en algún lugar de tu casa está la foto de los Hay una campeones. foto. Es que sí. Y esa foto es única, y están los que están, ¿sabes? Es que Entonces, eso es maravilloso. Al final Yo tengo un pequeño museo, como tenemos todos los que hemos tenido la suerte de tener primero una trayectoria larga y luego conseguir algún que otro título. Y claro, yo tengo una parte, no en un sitio muy vistoso, porque me gusta ser prudente, pero en una zona de mi casa evidentemente hay una foto de los campeones. Sin duda. Y seguro que es la de los 23 jugadores Yo. y de todos y cada uno de los técnicos. Entonces al final puedes no ser amigo de llamarlo a las 4 de la mañana porque tienes un problema, pero si eres alguien que has compartido con la otra persona, posiblemente el evento más importante de nuestras vidas desde un punto de vista profesional. Totalmente. Eso es una puta locura. Es una Total, locura. total. Es que al final, después de tanta trayectoria, tantos años metido ahí, y no solo, o sea, teniendo en cuenta el fútbol, lo pasional que es, te terminas haciendo millones de relaciones, es así. Y bueno, como para ir cortando un poco, para ir terminando ya, te quería preguntar, después de 25 años de trayectoria, ¿qué le dirías al Antonio de hace 25 años que, bueno, soñaba con esto, que todavía no vivía todo lo que has vivido? ¿Qué le dirías a ese Antonio para que cumpla el sueño que has estado cumpliendo? Bueno, justo antes te decía que le diría que se iba a meter en un mundo bastante complejo, pero ya como esa parte más o menos la he descrito, te la tiro por otra parte, quizás más a nivel sentimental, le diría que no dejara de soñar nunca. O sea, que fuera contundente en sus decisiones, que no le diera miedo a nada. Al final el miedo o la duda es producto de tu mente. Al final, si tú tienes claro lo que quieres y tienes condiciones, al final es cuestión de trabajar, de creer en ti, de valorar lo que haces, de no depender de lo que dice uno o lo que dice el otro, y le diría que disfrutara del camino, porque al final sí, después llega un torneo, lo gana y es un momento de ebullición total, que puede durar un día, 3 o una semana,
pero ¿y lo bonito que es el camino? O sea, yo ahora a aquel Antonio le diría, vuelve a saborear cada día, cada entrenamiento, cada olor a césped recién cortado, cada vestuario, cada viaje, cada charla técnica, cada corte de vídeo. O sea, es maravilloso porque yo amo mi trabajo y la verdad es que le diría que disfrutara del camino como yo creo que lo he hecho. Al final yo le diría algo que yo creo que he podido hacer porque la mentalidad que yo tuve desde el inicio no ha variado mucho ahora. En mí ha variado un poco la experiencia lógica que he podido ir agarrando con 25 años, ¿no? Pero la ilusión, la perspectiva, las ganas y el foco es el mismo. Y le diría que disfrutara del camino, porque al final es lo que te vas a llevar. Luego, habrá días de disfrutar muchísimo, días de bajones tremendos que te quieres morir, pero el camino es maravilloso. Ya, Vivir cada momento. literal, ser un poquito presente. Bueno, la verdad que muy felices de tenerte acá, Antonio. La hemos pasado súper bien. ¿Algo que quieras comentar vos como para cerrar todo esto? No, para mí ha sido un placer igualmente. La verdad es que estoy encantado aquí con vosotros, con esta charla de fútbol, de mi trayectoria, de un montón de cosas. Capaz que da para otra charla más porque son muchos años Sí, y sí. mucha vivencia. Pero nada, solamente agradeceros el trato, la cordialidad, el sentir, ya no solo de estas 2 horas, sino de estos días que estoy pasando por aquí, por vuestra ciudad, que es la segunda vez que paso y siempre me sentí de local. Así que agradeceros y que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis y queráis. Un placer, Antonio. Un placer, Entonces, Antonio. Un placer Estamos viendo para la vosotros próxima vez. también. Un Vamos. abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao.